Bueno amigos, eh, como han estado, esta clase pues espero mejorar un poco el tema del sonido pues y aspectos técnicos. Igual pues les pido tengan paciencia. Yo supongo que cada que pase el tiempo iremos mejorando más al respecto, pero por ahora por lo menos espero que el sonido que estemos logrando con esta grabación sea mejor. Y pues por ahora los anteriores videos pues van a estar así, pero pues intentaré en un futuro mejorar también su calidad y de pronto pues me va a tocar cambiarlos, pero bueno, esperemos que con los nuevos ajustes técnicos tengamos una mejor respuesta respecto de este aspecto que es muy importante. Entonces les decía que después de ese paréntesis largo e importante acerca de el concepto de debido proceso, continuaríamos con o culminaríamos pues con el logro pues o la finalización del concepto de derecho procesal, que pues es muy importante. Y entonces pues les decía yo que a estos conceptos normalmente yo intento acercarme de manera eh, digamos de diversas formas, pues desde diversos enfoques, y ya hemos hecho algunos acercamientos. Sin embargo, quisiera hacer otra diferencia u otro paralelo del derecho procesal con alguna rama del derecho que pudiera parecerse o que pudiera ser muy cercana al derecho procesal, pero que no es exactamente lo mismo. Es decir, que estoy hablando del derecho probatorio. Mejor dicho, lo que intentaré ahorita y en un rato es diferenciar ciertas clases de derecho, como el derecho sustancial también, y el derecho probatorio del derecho procesal, lo cual considero yo nos va a acercar de nuevo aún más pues al concepto de derecho procesal, que es el que andamos buscando. Entonces, respecto del derecho probatorio, lo que quisiera decirles es que uno pudiera decir que, como ya conocimos nosotros nuestro concepto básico de norma jurídica y sus componentes del supuesto derecho y de la consecuencia jurídica, pues digamos que uno pudiera decir que es supremamente importante, es crucial establecer los hechos dentro de un proceso. Digamos que esa es la finalidad, pudiera decirse, de un proceso. Para algunos autores, por ejemplo Jairo Parra lo menciona, para algunos autores la finalidad de un proceso es la averiguación de la verdad, o sea, es un procedimiento, como en toda ciencia, son procedimientos ritualizados para obtener pues conocimientos. Digamos, la palabra verdad pues es una cuestión filosófica bastante discutida, pero digamos, bueno, y en derecho procesal también se discute qué es lo que se averigua dentro del derecho procesal y específicamente dentro del derecho probatorio. Pero entonces, digamos, le reitero que una parte esencial o crucial del derecho es establecer los hechos. Recuerdan el aforismo romano que afirma que el juez solo pide que le den los hechos y él dará el derecho. Entonces la cuestión es que es crucial o el objeto por el cual estamos dentro de un proceso es para establecer los hechos, para que una vez establecidos el juez le dé la consecuencia jurídica que les corresponde. Entonces digamos que si eso es así, pues la parte crucial o la parte esencial de un proceso pues viene a ser su etapa probatoria o sus fases probatorias, porque digamos durante todo el proceso se dan fases probatorias, o sea, el hecho de que con una demanda yo pido pruebas, que el juez me las decrete, que se practiquen, que se valoren en la sentencia, todos esos son fases probatorias. Así que digamos que por ser tan crucial el asunto de los hechos para el derecho, pues digamos que el derecho probatorio es la vedette, es el centro de un proceso.
Estamos allí para establecer hechos, claro, para que posteriormente un juez valore esos hechos y les otorgue la consecuencia jurídica que corresponde. Pero digamos, esa fase crucial es una fase crucial importantísima, el hecho de establecer los hechos. Entonces, ¿de qué se trata el derecho probatorio? Pues digamos, yo en esto sigo mucho a Antonio de Lepian. Por ahí hay un libro que se llama Nueva Teoría de la Prueba, y él afirma que pues básicamente el derecho probatorio, casi que uno pudiera decir, no es derecho. El derecho probatorio es una ciencia reconstructiva que se ocupa de hechos. Volvamos a nuestro problema del ser y del deber ser. Si uno quiere establecer hechos, básicamente uno acude a las ciencias que trabajan con hechos, y no al derecho, que el derecho trabaja con meras idealidades, trabaja con objetos lingüísticos, pues básicamente. Entonces, digamos que el derecho probatorio, en mi consideración, casi que pertenece al mundo del ser, y si el derecho se mete en el derecho probatorio es simplemente para limitar la actividad probatoria con propósitos que no, digamos, no son propios del derecho, o sea, del establecimiento de los hechos, pero que sin embargo son necesarios desde el punto de vista jurídico. Me explico. O sea, si nosotros quisiéramos averiguar, por ejemplo, si una persona tiene relaciones extramaritales pues con otra persona, es decir, tiene sexo con una persona con la cual no está casada y estando casada previamente, uno pudiera decir desde el punto de vista científico que un video obtenido subrepticiamente, poniendo una cámara, por ejemplo, de videograbación en un motel que se sabe frecuentan los amantes, pues uno pudiera decir desde el punto de vista científico, o pudiera uno preguntarse, oiga, ¿esa prueba es válida, es correcta, o mejor dicho, sirve desde el punto de vista probatorio? Y pues un científico pudiera responderles, oiga, pues claro. O sea, una videograbación básicamente deja claro que existe una relación extramarital y por lo tanto establece un hecho de forma bastante fehaciente. Y eso si lo corroboramos a través de otros medios de prueba como testimonios y documentos, de otras fotos y otras, pues la videograbación también es un documento, pero pues digamos otros documentos, pues uno pudiera decir, pues desde el punto de vista científico, pues hemos establecido una verdad. Sin embargo, el derecho, porque no tiene exclusivos propósitos científicos, sino que tiene también propósitos axiológicos o morales, dice que en algunas ocasiones, a pesar de que las prácticas probatorias o las prácticas reconstructivas pueden ser eficientes para hallar un punto de verdad, desde el punto de vista del derecho, el derecho limita esas prácticas, no porque sean ineficientes desde el punto de vista científico o establecimiento de la verdad, sino que desde el punto de vista axiológico, desde el punto de vista moral, algunas prácticas que pudieran ser eficientes para hallar la verdad son proscritas por el derecho. Y entonces, volviendo a nuestro ejemplo, pues simplemente el establecer pues esta cámara de videograbación en un ámbito que es privado para las personas que sostienen relaciones sexuales en ese ámbito, pues simplemente es vulnerar, por ejemplo, su derecho a la intimidad. Y entonces el derecho, que dice allí, dice pues mire, a pesar de que evidentemente esto me llevaría a comprobar que tal hecho es cierto, desde el punto de vista jurídico yo no le puedo aceptar esa prueba porque está violentando derechos. Fíjense entonces que el derecho probatorio, ¿qué es? Es una ciencia reconstructiva. O sea, es una actividad similar a la paleontología, a la historia, pues a cualquier ciencia reconstructiva, como lo describe muy bien Antonio de Lepian. Sin embargo, es una actividad
que como está en el ámbito de un proceso y en el ámbito axiológico del derecho, pues es una actividad que en ocasiones resulta limitada por algunos criterios morales o algunos criterios axiológicos. Básicamente, mejor dicho, al Estado, ¿por qué lo limitan en esta actividad probatoria? Pues como el Estado es un ente omnímodo, muy poderoso en frente de los particulares, pues ya lo habíamos anotado, pues desde Cesare Beccaria, pues preocupa mucho que los individuos queden inermes, queden pues a merced de un aparato estatal tan poderoso, y por lo tanto es que el derecho entra constantemente a limitar las actividades de la jurisdicción. Entonces digamos que el derecho probatorio es una ciencia reconstructiva que intenta llevar hechos al proceso, que intenta demostrar hechos dentro del proceso, pero es una ciencia reconstructiva que tiene límites morales o axiológicos, digamos desde el punto de vista de Cesare Beccaria, límites democráticos y liberales a la actividad reconstructiva del Estado. Pero quiero que noten una cosa: esos límites axiológicos o morales no tienen nada que ver con la actividad científica probatoria. Es decir, desde el punto de vista científico, y por eso Antonio de Lepián trata así su obra, el hecho de reconstruir hechos para el proceso es algo idéntico a lo que se hace en otras ciencias reconstructivas. Se desarrollan los mismos procedimientos, se buscan indicios, se buscan verificaciones, validaciones, es un hecho idéntico. Así que el derecho probatorio, por eso en ese sentido, no es ni siquiera derecho. Cuando alguien desde la paleontología está reconstruyendo un dinosaurio, lo hace a través de indicios, a través de hechos conocidos actualmente, y con eso intuye cómo pudieron ser los dinosaurios. Y lo mismo pasa en el derecho probatorio o en la actividad probatoria, a través de las reglas de la experiencia, a través de la sana crítica, de la lógica, de la técnica. Pues con cosas que conocemos ahora intentamos reconstruir otras cosas para traerlas al proceso, unos hechos que nos interesan en el proceso para traerlos, y en eso, reitero, el derecho no tiene nada que decir. De hecho, las normas que uno encuentra en derecho probatorio muchas veces son normas que corroboran las reglas de la experiencia, las reglas de la sana crítica, pero que si no estuvieran ahí escritas pues en el Código General del Proceso, igual serían normas de derecho probatorio, porque estas normas son más de carácter científico que de carácter jurídico. Pero una vez establecido que la actividad probatoria es eso, el derecho dice: oiga, sin embargo, a mí me preocupa cómo usted, Estado, o usted, parte, desarrolla esa actividad probatoria. Y por lo tanto yo le impongo unos límites que no tienen nada que ver con su actividad científica. Su actividad científica tiene independencia. Unos límites externos, por fuera de esa actividad científica, que intentan limitar lo que usted hace probatoriamente. Y entonces, por lo tanto, pues eso es lo que pues se llama pues como prueba legal y prueba legítima. Las pruebas legales son aquellas que se recaudan según las formalidades del procedimiento, del derecho procesal precisamente, y la prueba legítima es aquella que no vulnera derechos fundamentales. Es decir, por fuera de la actividad probatoria existen estos dos límites: el límite de cumplir con las normas preestablecidas en los procedimientos para incluir pruebas dentro del proceso, y el límite de los derechos fundamentales para que cuando se desarrolle la actividad probatoria no se afecten derechos de esta naturaleza. Pero les reitero y no me canso de expresarles, y noten ahí otra vez nuestro problema ser deber ser. O sea, la actividad probatoria es una actividad que tiene que ver con el mundo del ser, está reconstruyendo hechos, cosas de la realidad.
Sin embargo, esa actividad probatoria está limitada desde fuera de esa misma actividad probatoria para el proceso, porque mientras se desarrolla esa actividad probatoria no podemos vulnerar derechos fundamentales o el principio de legalidad vulnerando normas previamente establecidas a los procesos. Nuestro derecho probatorio, por lo tanto, es una actividad reconstructiva limitada desde fuera de esa misma actividad de manera axiológica, pero noten ustedes que de todos modos allí se conserva esa división ser-deber ser, porque les reitero, es una actividad reconstructiva bajo las reglas del mundo del ser, que sin embargo desde fuera de esa misma actividad es limitada por el derecho. Y por lo tanto esto me hace recordar, por ejemplo, un caso crucial de esta diferencia ser-deber ser, de esta diferencia derecho sustancial, derecho procesal, derecho probatorio, que es, por ejemplo, el caso de la presunción de inocencia. Y esto quizá nos puede traer un poco de más luces acerca de lo que quiero decirles. Noten ustedes que, digamos que hay un asesinato y un muerto, y al lado una persona, y respecto de esa persona dos posibilidades podemos tener al respecto: o fue la persona que asesinó al de Cuyus, al muerto, o no fue la persona que asesinó al de Cuyus o al muerto. ¿Qué dice la actividad probatoria? ¿Qué dice la ciencia respecto de estas dos posibilidades? Pues, en principio, si no existe ninguna razón, si no existe ningún otro indicio más que la cercanía de la persona con el cuerpo, si no existe ninguna otra razón o luz, pues simplemente casi que no podemos privilegiar la hipótesis de la culpabilidad sobre la hipótesis de la inocencia. Casi que pudiéramos decir son equivalentes desde el punto de vista científico. Hasta no tener mejor información, no pudiéramos darle prevalencia al hecho de que este fulano haya matado o no haya matado. O sea, existe una posibilidad 50 y 50, pudiéramos decir probabilidad 50 y 50 de que fue el asesino o no fue el asesino, con el único indicio ahí someramente existente del hecho de la cercanía, que bueno, eso nos pudiera acercar incluso más a la hipótesis de la culpabilidad que a la de la inocencia. Pues alguien que está al lado del cadáver, pues lo primero que uno piensa, pues puede ser que él sea el asesino, ¿no? Pero fíjense que desde afuera de la actividad científica, el derecho le habla a esa actividad científica y le dice: oiga, pues muy bien que usted piense desde el punto de vista científico de esa manera, pero en el derecho no podemos aceptar eso porque existe algo que se llama la presunción de inocencia. Pero el mismo derecho es claro, o debiéramos tener todos esa claridad, en suponer que esa presunción de inocencia no es algo que pertenezca al mundo científico, no es algo que tenga razón desde el punto de vista científico. De hecho, en nuestro ejemplo, gracias al único indicio que existe, el cual es la cercanía del fulano con el cuerpo, pudiéramos nosotros presumir todo lo contrario, una culpabilidad, pues ese es a la final el único indicio que existe. Sin embargo, el derecho le dice a esta actividad científica: no, usted tiene que probar, usted tiene que partir de la hipótesis totalmente contraria, tiene que suponer la inocencia. Y entonces uno se pregunta: pero ¿y por qué? Y digamos que desde el punto de vista científico no existe una explicación coherente para que le demos privilegio a una hipótesis respecto de la otra. Así que desde el punto de vista científico, pues simplemente esto es una actuación absolutamente ilegítima. Pero desde el punto de vista del derecho, claro que tenemos toda la razón para privilegiar esa hipótesis. Pero ojo, fíjense cuáles son las razones para privilegiar la hipótesis de la inocencia sobre la culpabilidad. No es una razón científica, no es una razón del mundo del ser.
es una razón axiológica, es una razón moral. Gracias a las denuncias de nuevo de Cesare Beccaria, pues el derecho dijo en algún momento, llegó a concluir, oiga, pues gracias a que el Estado tiene un poder tan grande respecto de los ciudadanos y además que la libertad es un valor muy importante para nuestras sociedades, pues entonces vamos a obligar a los científicos o a aquellos que quieran reconstruir hechos en el derecho a privilegiar una hipótesis respecto de la otra, porque básicamente estamos en sociedades democráticas y liberales que propenden por esos dos valores, por limitar el poder del Estado y por proteger las libertades de las personas. Entonces el derecho no es que esté diciendo que sabe más o que entiende más de la realidad que los científicos en absoluto. De hecho, el derecho, si se le entiende bien, estaría diciendo, oiga, su actividad científica se la respeto absolutamente. Usted como científico reconstruya hechos dentro de un proceso como usted a bien tenga, según la técnica y según el estado del arte que usted haya alcanzado como científico. Pero desde el punto de vista del derecho sí le tengo que decir, dice el derecho, que usted me tiene que privilegiar una hipótesis, la inocencia, sobre la culpabilidad, la otra hipótesis, no porque eso sí tenga sentido científicamente, sino porque desde el derecho, desde la axiología, desde la moral, entendemos que hay unos valores cruciales para nuestra sociedad que no podemos vulnerar a la hora de estar averiguando hechos. Y entonces, por lo tanto, señor científico, usted queda limitado en ese sentido, pero reiterando el respeto a su ciencia y a su saber y a su estado del arte. Entonces, en ese sentido es que trabaja el derecho probatorio. El derecho probatorio es una ciencia reconstructiva limitada en algún sentido por el derecho, límites que obtienen fundamento en valores como la libertad, como la democracia, para limitar el poder ómnimo del Estado respecto de los ciudadanos normalmente. Esa es normalmente la razón por la cual el derecho limita el derecho probatorio. Pero ese no es el mismo derecho procesal. Le reitero, el derecho probatorio, digamos, es la vedette, es el centro de un proceso, pero no es el mismo proceso. Entonces uno pudiera pensar, ¿en qué relación encuentra el derecho procesal con el derecho probatorio? Pues básicamente el derecho procesal pudiéramos pensarlo como un escenario, como una ágora en donde montamos al derecho probatorio. Es un escenario garantista, democrático, liberal, que tiene unos propósitos extra, además de meramente garantizar pues la averiguación de la verdad. Los propósitos extra son los que ya conocimos: garantizar el debido proceso. El derecho procesal está para garantizar el debido proceso, para que tengamos normas claramente preestablecidas, es decir, normas de juego que podamos practicar y podamos practicar la actividad de estar dentro de un proceso, que tengamos jueces competentes, que tengamos derecho de defensa, que tengamos derecho a la publicidad. El derecho procesal es un escenario garantista de muchos derechos cruciales para el Estado, es un escenario garantista escenario en el cual montamos a la gran estrella, a la gran vedette, que se llama el derecho probatorio. El escenario garantista del derecho procesal, que busca garantizar muchos derechos fundamentales, todos ellos, es un escenario en donde montamos al derecho probatorio. ¿Para qué? Un escenario garantista, precisamente para limitar esa actividad probatoria y garantizar que durante esa actividad de establecimiento de los hechos y después de aplicar la consecuencia jurídica a esos hechos, garantizar que esa actividad no vulnere derechos fundamentales, todos contenidos dentro del debido proceso, como ya lo vimos. Entonces le reitero, el derecho procesal pudiera ser pues un género, el derecho probatorio una especie, o digamos el derecho procesal es una gran casa donde está el derecho probatorio, y el derecho procesal, le reitero, tiene el propósito de garantizar muchos derechos fundamentales mientras desarrollamos una actividad crucial como es el derecho probatorio,
para establecer hechos y por lo tanto establecer la consecuencia jurídica. Pero entonces noten ustedes que existe una diferencia grande y crucial entre derecho procesal y derecho probatorio. El derecho procesal, este escenario garantista, en el cual desarrollamos esta actividad llamada actividad probatoria o derecho probatorio. Entonces casi que el derecho procesal es ese límite democrático y liberal que establece el derecho a esa actividad del mundo del ser llamada actividad probatoria o derecho probatorio o actividad reconstructiva. Noten ustedes que son ámbitos del derecho muy cercanos, pero sin embargo diferentes. Entonces, con todo ello, les decía yo, dos diferencias cruciales: derecho procesal con derecho probatorio y derecho procesal con derecho sustancial. Sin embargo, esa diferencia entre derecho procesal y derecho sustancial la vamos a desarrollar ya desarrollando nuestro concepto o noción de derecho procesal. Entonces, fíjense lo que dice, por ejemplo, Hernán Fabio López. En la obra que les reitero, es nuestra obra guía, pues que es el comentario pues al Código General del Proceso en su parte general, de Hernán Fabio López del año 2016, que está relacionada pues en la bibliografía. Le reitero, esa obra pues normalmente es la que nos guía, pero pues ustedes saben que pues normalmente se hacen también muchos comentarios. Y entonces, dice Hernán Fabio López que el contenido y características del derecho procesal es que, pues, de una vez aclarando una cosa, Hernán Fabio López en esto del Código General del Proceso pues es bastante crítico y dice que en verdad el Código General del Proceso no es en verdad un Código General del Proceso, porque, y eso es cierto, porque en realidad pues no abarca todas las materias de derecho procesal, sino que pues meramente siguió como era el Código de Procedimiento Civil, regulando materias de procedimiento civil. Entonces, por lo tanto, dice Hernán Fabio López que el derecho procesal civil, o el que está expresado en el Código General del Proceso, es una especie de un género que se llama derecho procesal en general. El derecho procesal pues es el género, lo que abarca todos los diferentes procedimientos. Y entonces el derecho procesal, ¿qué sería? Es un conjunto de normas jurídicas dictadas por el Estado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Esta es una definición de Morales Molina que trae Hernán Fabio López Blanco. Entonces, nuestro Código General del Proceso, que en realidad es un código de procedimiento civil, regula ¿qué? El procedimiento civil, o regula, pues ustedes lo ven en el artículo 1 del Código General, que regula lo civil, lo de familia, lo agrario, lo que hacen las entidades administrativas cuando administran justicia, regula las actividades de ese tipo de especialidades del derecho, cuando desarrollan la jurisdicción. Y ese derecho del Código General del Proceso pues pertenece a un gran género llamado derecho procesal. Y el derecho procesal, tanto el derecho procesal penal, el derecho procesal civil, el derecho procesal laboral, el derecho contencioso administrativo, el derecho procesal en general es un conjunto de normas. O sea, ustedes han visto todas las clases que han tenido en derecho, pues todas empiezan diciendo qué es el derecho comercial, qué es el derecho procesal, qué es el derecho civil, qué es el derecho penal. Es un conjunto de normas. Pues nuestro derecho procesal también es eso, es un conjunto de normas. Pero ¿qué objetivo regulador tiene ese conjunto de normas? Es lo que quiere regular ese conjunto de normas, es regular el ejercicio de la función jurisdiccional, como lo expresa Hernando Morales Molina, otro de los grandes padres, les reitero, de nuestro derecho procesal civil colombiano e incluso universal. Procesalistas colombianos hay y han habido muy buenos y de fama mundial, entre ellos Morales Molina.
Entonces, el derecho procesal ¿de qué se trata? Acerquémonos un poco más. ¿De qué se trata? Pues de que sí, o de, si sucede que el derecho establece derechos y obligaciones, pero estas obligaciones son transgredidas, son vulneradas, pues para eso está el derecho procesal. Cuando los derechos y garantías consagrados en la legislación son conculcados, debe procurarse, con la intervención del Estado, el restablecimiento del orden violado, dice Hernán Fabio López. Entonces, pues volviendo, recuerden a nuestra distinción que hacía Alf Ross de clases de derecho, pues nuestro derecho sustancial es aquel que establece obligaciones y sanciones para cuando ellas se incumplan, y nuestro derecho procesal está para hacer efectivas esas sanciones en caso de incumplimiento de obligaciones, que digamos es como el mismo concepto con algunas otras palabras o con las claridades que Alf Ross ofrece, que para mí siempre han sido bastante elocuentes. Y esta protección jurisdiccional o esta actividad del Estado para garantizar el derecho sustancial, que es el derecho procesal, pues corresponde aplicarse sea porque las partes lo solicitan o sea porque el Estado actúa motu propio, sin solicitar permiso. Es decir, fíjense que ahí ya nos vamos acercando a unos criterios como son la regla técnica inquisitiva y la regla técnica dispositiva. En algunas ocasiones, para que el Estado actúe, es necesario que las partes lo soliciten. En otras ocasiones el Estado puede actuar de oficio. Ese es el desarrollo de esas dos reglas técnicas. Pero entonces, pues, nuestro derecho procesal es el derecho que actúa en el caso o cuando se da la violación al derecho sustancial, y ese derecho actúa a veces de oficio o a veces a petición de parte, dependiendo de las regulaciones específicas o de los códigos de procedimiento específico. Y entonces, esto es lo que normalmente se denomina tutela jurisdiccional de los derechos. Nuestro derecho procesal pues desarrolla ese principio, ese derecho, que es la tutela jurisdiccional de los derechos. Recuerden que incluso la Convención Americana de Derechos Humanos exige de los estados que hayan protecciones judiciales efectivas a los derechos sustanciales, pues si no, pues para qué establecer derechos sustanciales, para qué el Estado establecería derechos sustanciales si no establece formas de vigilar o de proteger estos derechos sustanciales. Entonces nuestro derecho procesal, acercándonos un poco más, pues es ese derecho que intenta hacer o ejercer o imponer una tutela jurisdiccional efectiva respecto de los derechos sustanciales, una protección efectiva de los derechos sustanciales. En una visión un poquito más clásica, pudiéramos decir que el juez y el derecho procesal pues prosiguen, como dice Micheli, prosigue la obra del legislador. El legislador establece derechos sustanciales, el derecho procesal está para hacerlos valer, es casi un brazo, una herramienta del legislador para que a la vez que establece derechos sustanciales, pues también estos se hagan efectivos, no sean meras idealidades. Pero como ya habíamos conocido nosotros con el derecho, con el debido proceso, el concepto de debido proceso y sobre todo el concepto del principio de legalidad, el ejercicio de esa actividad jurisdiccional no puede dejarse librada a la voluntad de los particulares o de los jueces incluso. Esa actividad debe estar sometida a reglas que de antemano establezcan caminos precisos o procedimientos precisos, y además establezcan personas con competencia para juzgar de manera precisa y de antemano, porque recuerden que si esto no se hace de esta forma, pues simplemente no nos garantizan a nosotros el debido proceso, el principio de audiencia y el derecho de defensa. Recuerden que uno solo se puede defender si previamente conoce las reglas del juego de juzgar. Si uno
previamente no sabe cómo se juzga, pues uno simplemente, si se presenta un juzgado, pues simplemente va a ser vencido fácilmente, porque si uno no conoce las reglas de juego, pues simplemente no puede vencer a su oponente o no puede vencer en un argumento. Entonces, les reitero pues que el derecho procesal tiene este propósito: establecer esas reglas claras previamente para que nosotros podamos ser partícipes de un juego que se llama juzgar, como ya lo vimos previamente a esta clase. Y entonces Hernán Fabio López de pronto dice algo, pues no lo incluye pues como muy claramente dentro del concepto de derecho procesal, y yo intentaré incluirlo al final, pero pues sí lo dice. Dice pues entonces, ¿de qué se trata nuestro derecho procesal? Establece dos cosas. Establece quién juzga y cómo juzga. Es decir, establece quién tiene jurisdicción y quién tiene competencia, quién tiene la facultad de juzgar, primero. Y segundo, establece además que cómo ese señor que tiene esa facultad la va a desarrollar. Ese señor no puede desarrollarla de cualquier forma, tiene que desarrollarla a través de unas reglas, de unos procedimientos, le reitero, pues para que las partes puedan saber qué es lo que va a hacer ese señor, anticiparlo e intentarse defender. Solo de esa manera se puede hacer parte del juego llamado juzgar. Y entonces, pues básicamente nuestro derecho procesal está desarrollando, le reitero, el principio de legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de formas propias de cada juicio. Ese contenido del principio de legalidad, recuerden, pues ya lo desarrollamos en el video correspondiente, pero entonces eso es lo que está intentando desarrollar nuestro derecho procesal. ¿Quién juzga? ¿Cómo juzga? Y establecer todo eso de manera previa para que las partes puedan saber cómo es que van a ser juzgadas y asimismo, y por lo tanto se puedan defender. Y entonces pudiéramos pensar de una vez qué características tiene nuestro derecho procesal. Y entonces la primera característica que salta a la vista y que es crucial es que nuestro derecho procesal es instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro derecho procesal es un instrumento. ¿De quién o de qué? Del derecho sustancial. Es decir, ningún buen procesalista pudiese entender que el derecho procesal es un fin en sí mismo o que tiene importancia por sí mismo. Ningún buen procesalista entendería la situación de esa manera. Un buen procesalista entiende que el derecho procesal, a pesar de ser crucial, importantísimo, es un mero instrumento o está postrado ante otra cosa que es mucho más importante que él. Es decir, el derecho procesal es un instrumento del derecho sustancial. El derecho procesal es un instrumento que busca que el derecho sustancial sea real, sea efectivo, se materialice. ¿Recuerdan un poco entonces nuestra diferencia ser-deber ser? Nuestro derecho procesal, ¿en dónde estaría? Y que a mí pues siempre el derecho procesal me sorprende por sus principios tan claros. El derecho procesal, pero en este caso me sorprende porque se ubica de manera un poco problemática en este problema ser-deber ser. ¿En dónde está ubicado el derecho procesal? Casi que es ese puente que ningún autor ha logrado tender entre el ser y el deber ser. Casi que el derecho procesal intenta hacer ese puente. O sea, hay una idealidad, hay una mera idealidad que se llama derecho sustancial, que intenta ser efectiva, que intenta ser real, o sea, pasarse del mero deber ser al ser, pero quien intenta hacer eso es nuestro derecho procesal. Nuestro derecho procesal casi que es un puente entre el deber ser del derecho sustancial
y el ser de la realidad de la sociedad. Es decir, si nuestra sociedad es una sociedad que roba, que mata, que es violenta, nuestro derecho sustancial, bueno, nuestro derecho procesal busca tornar esa realidad en un deber ser o acercar el deber ser hacia esa realidad. Entonces fíjense tan curioso en dónde se ubica nuestro derecho procesal, intentando hacer realidad las meras idealidades. O sea, nada más real, si ustedes quieren, nada que consulte con tanto ahínco la realidad cotidianamente como el derecho procesal. Allí es donde, pues en verdad, bueno, además, digamos desde el punto de vista, pues no sé si sea técnico decirlo filosóficamente, desde el punto de vista utilitarista, pero pues digamos, esa es como la pretensión que tienen todas las universidades actualmente. Pues desde el punto de vista utilitarista, piénsense ustedes, abogados, ¿para qué son útiles? ¿Para qué sirven? Y digamos, si ustedes se quedan en el mero estudio de aquellas idealidades que propone el derecho sustancial, pues van a ser bastante inútiles. El derecho procesal es el que da utilidad a eso que estudiamos, porque el derecho procesal es el que hace realidad todas esas cosas que son meras idealidades y que con tanto esfuerzo estudiamos durante tanto tiempo. Por eso le reitero, y lo voy a seguir diciendo mil y una veces, yo no entiendo pues abogados que se entienden meramente sustancialistas, que no pretenden pisar un juzgado y que no les interesa el derecho procesal. Pues simplemente es un abogado bastante inútil, porque no sirve para materializar aquello que considera más importante o que considera que es lo único importante, que es el derecho sustancial. Entonces digamos que la instrumentalidad del derecho sustancial, del derecho procesal, es porque es un medio, como dice Hernán Fabio López, obligado, necesario para hacer efectivo el derecho sustancial. Es decir, el derecho procesal por sí solo no tiene ningún fin, ningún propósito. Es un instrumento para desarrollar el derecho sustancial. Sin embargo, es un instrumento tan importante, más que importante, imprescindible, que por eso es que obtiene tanta importancia el derecho procesal, porque es que sin él pues simplemente el derecho sustancial no se materializa nunca, y por eso es que entonces cobra tanta importancia el derecho procesal, no porque en sí mismo sea importante o tenga un propósito por sí mismo, aunque ya hemos visto que el derecho procesal tiene propósitos fundamentales, cruciales, liberales, democráticos por sí mismo. Sin embargo, recuerden que nuestro derecho procesal está postrado o intenta hacer real el derecho sustancial, pero le reitero, es un instrumento tan importante e imprescindible que pues por eso adquiere la importancia que tiene. Entonces, digamos que ya Winshade y Mutter establecieron, pues cuando hablemos del derecho de acción lo veremos, establecieron que el derecho procesal y el derecho bueno, aunque me estoy adelantando un poco, pero sí, o sea, lo que quiero decirles es la siguiente característica, o sea, nuestro derecho procesal además tiene autonomía. Y entonces, reiterando el comentario, ya Winshade y Mutter habían establecido algo, y es que a pesar de que el derecho procesal es un mero instrumento del derecho sustancial, no se confunde con él. El derecho procesal, o sea, piensen ustedes, pueden haber procesos sin derecho sustancial, sin que el derecho procesal sustancial se haga presente. Y uno pudiera decir, pues claro, todo el tiempo se dan procesos sin que exista el derecho sustancial. Por ejemplo, ¿puede alguien alegar sin tener ninguna razón desde el punto de vista sustancial la propiedad respecto de un bien? Yo siempre pongo este ejemplo.
puedo yo demandar a la universidad en declaración de pertenencia por el predio en el cual estamos cuando estoy dictando clases y pues en ese momento existe alguna duda sobre en los estudiantes, pero pues siempre terminamos concluyendo, pues claro que puedo yo demandar a la universidad por la declaración de pertenencia del predio en el cual estamos, así yo no haya poseído jamás un segundo con ánimo de señor y dueño de esa propiedad. ¿Por qué? Porque fíjense que a pesar de que el derecho procesal es un instrumento del derecho sustancial, posee total autonomía. Yo puedo pedir, solicitarle al juez que me declare propietario de un bien por prescripción sin tener ningún derecho. Pues claro que lo puedo hacer. ¿Me van a desarrollar un proceso? Por supuesto. ¿Van a citar a mi contraparte? Claro. Incluso puedo yo demandar a un tercero que no sea la universidad por el predio que pertenece a la universidad para que me declaren propietario. Por supuesto, lo puedo hacer. ¿Me van a desarrollar un proceso? Claro. ¿Van a citar a la contraparte? ¿Van a notificarla? Claro. Claro, al final van a decir, pues usted no sabe en absoluto nada de derecho y por lo tanto absuelvo al demandado y no le puedo otorgar la propiedad del bien, por supuesto. Pero fíjense que a pesar de que yo demandé a un tercero respecto de un predio que ninguno de los dos tenemos nada que ver respecto de ese predio, a pesar de eso, a pesar de que el derecho sustancial pueda estar absolutamente ausente del proceso, de todos modos se desarrolló un proceso. Y se desarrollaron reglas para que nos escuchen y nos venzan justamente en un proceso para que nos puedan juzgar. Noten ustedes entonces que existe una autonomía absoluta, gigantesca del derecho procesal respecto del derecho sustancial, a pesar de que sea un mero instrumento de él. Recuerden que el derecho procesal está para desarrollar el derecho sustancial, sí, pero también tiene unos propósitos fundamentales por sí mismo. Tiene el propósito, pues ya lo estudiamos largamente, tiene el propósito de desarrollar enteramente lo que se conoce como el debido proceso, que son muchos derechos fundamentales, liberales, democráticos, cruciales para una sociedad, y pues el derecho procesal por sí solo ya tiene esos propósitos, así que por sí solo ya se está justificando bastante. Le reitero eso sin olvidar que de todos modos, a pesar de que el derecho procesal goce de absoluta autonomía del derecho sustancial, se pueden desarrollar procedimientos sin que en absoluto se haga presente el derecho sustancial. A pesar de eso, el derecho procesal sigue siendo un instrumento, o a pesar de la instrumentalidad, el derecho procesal sigue siendo autónomo. A su vez, nuestro derecho procesal es de carácter público o de orden público. Ahora, pues recuerden, pues Hernán Fabio López, pues aquí dice que es tradicional admitir la división entre derecho público y derecho privado, pero recuerden que esa, bueno, aunque también lo dice por ahí, creo, adelante, recuerden que esa diferencia hoy está bastante reevaluada. Eso de que exista derecho público y que exista derecho privado y que haya una frontera clara, pues eso no ya casi que no se acepta, ¿no? Pues piensen ustedes en por ejemplo, pues un derecho tradicionalmente considerado de derecho privado, como es los contratos. ¿Cuántas normas hay regulativas de orden público respecto de los contratos que intentan limitar la autonomía de la voluntad de las partes para la autonomía privada, pues más técnicamente, para que no se vulneren ciertos derechos? Así que en derechos clásicamente reconocidos como de orden privado, existen regulaciones de orden público, o al revés, pues digamos, en derechos clásicamente de orden público, como pudiera ser la contratación estatal, ustedes ven que la misma ley 80 dice en su artículo 13, los contratos celebrados por las entidades administrativas, salvo pues las normas propias de la contratación estatal, se regularán por el derecho privado.
Así que fíjense que algo como tan público como la contratación estatal acude al derecho privado pues para decir que es una compraventa o que es un arrendamiento. Pues sería estúpido, inútil que la contratación pública se pusiera a regular que es una compraventa siendo que eso ya está regulado. Entonces, esta diferencia entre derecho de orden público y derecho privado, pues digamos ya no es tan tajante, ha sido bastante puesta en duda y no tan recientemente. Y entonces aquí hay una cuestión que afirma Hernán Fabio López que podemos nosotros tomar pues con beneficio de inventario pues o hacer algunas observaciones críticas al respecto. Dice que es por ello que a los asociados les está dado, salvo precisas excepciones legales, tomar determinaciones que toquen con la modificación o desconocimiento de cualquier disposición establecida por las normas de derecho procesal. Es decir, por eso es que los particulares normalmente, porque hay casos donde los particulares sí pueden ejercer su autonomía privada, su autonomía, normalmente el derecho procesal no permite modificaciones por las partes a sus criterios, para que lo tengan claro de una vez. Y eso es cierto. O sea, el derecho procesal, por ser de orden público, no permite que las partes modifiquen lo que el derecho procesal establece como reglas de juego. Es decir, mejor dicho, pensemos que el derecho de orden público es aquel que es crucial para una sociedad y por eso el derecho no permite jugar con él. Pensemos un clásico derecho público como el derecho penal. ¿Por qué es que el derecho penal es de orden público también? Pues porque el derecho penal establece cuestiones cruciales no sé si ustedes recuerdan ese concepto del derecho penal como última ratio. Es decir, el derecho penal que se basa en la libertad, como dice Jorge Perdomo aquí en Colombia, el derecho penal busca es proteger la libertad primero que todo. Dice que, y por esa razón, que solo se establecen conductas penales típicas que sean muy importantes para la sociedad. No cualquier conducta puede ser establecida como tipo penal. ¿Por qué? Pues porque ya solo las cosas que se establecen de manera típica, dice el derecho, estas cuestiones son cruciales y no las podemos vulnerar. No se puede matar, no se puede robar, o sea, son cuestiones cruciales para la sociedad, les reitero. Ese es el criterio que tiene el derecho penal para establecer conductas típicas dentro del código. Bueno, a veces uno ve que la vagabundería del legislador muchas veces vulnera eso y cualquier conducta se tipifica como derecho penal, pero en principio pues ese es el criterio. Y lo que quiero decirles es que fíjense entonces que ese mismo criterio es el mismo criterio de todo el derecho público. O sea, lo que es derecho público, lo que se establece como derecho público, son cuestiones cruciales para la sociedad, no son meras bagatelas, pues no son cuestiones superficiales, son cuestiones cruciales para la sociedad, sin la cual la sociedad no sobrevive. Ese mismo criterio del derecho penal podemos aplicarlo a todo el derecho público. Y entonces fíjense que el legislador diga, el artículo 13 pues, del Código General del Proceso, que el mismo Código General del Proceso diga: las normas procesales son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento, nos está dando una pauta clara para entender la importancia del derecho procesal y cómo debemos interpretarlo. Ojo que el derecho procesal es de orden público porque es crucial para la sociedad que existan procesos que hagan efectivo el derecho sustancial. Es crucial para la sociedad que exista el derecho procesal. Y además es de orden público y por lo tanto
por ser de orden público, no podemos jugar con él. No podemos la mayoría del tiempo pactar cosas extra o por fuera o en contra del derecho procesal. Normalmente excepciones hay, por ejemplo, en la apelación, cuando el efecto de la apelación sea el suspensivo, aquella persona a la cual beneficia ese efecto de la suspensión puede renunciarlo y puede decir, señor juez, solicito que se tramite bajo el diferido o bajo el devolutivo. Entonces, fíjense ustedes que el derecho procesal en algunas ocasiones nos da lugar nos da espacio para utilizar la autonomía privada, pero es muy excepcional esa cuestión, porque le reitero, el derecho procesal es crucial para la sociedad y por eso es que el mismo derecho procesal dice soy de orden público y por lo tanto con mis normas no se juega. A mis normas no admito morigeraciones respecto de las normas de derecho procesal, dice el mismo derecho procesal. Y entonces entonces aquí va la cuestión que me parece problemática de Hernán Fabio López. Entonces por eso dice, mire, y por eso es que yo sostengo, dice Hernán Fabio López, que la costumbre no es fuente de derecho procesal. Primera afirmación problemática. ¿Por qué me parece problemática? Aunque digamos no es lo crucial aquí, pues, pero quiero comentarlo. Porque de todos modos, si algo ha demostrado la hermenéutica, si algo ha demostrado la argumentación, es que las normas no se las interpreta pues como datos lingüísticos desconectados. Las normas tienen un contexto, ¿no? Pues digamos aquí, pues sería largo y no soy experto en eso, pero digamos, pues el posmodernismo y Gadamer y todos estos filósofos de la hermenéutica, incluso pues me gusta más o por lo menos sí me he acercado a él pues con algún grado de profundidad. Por ejemplo, Heidegger expresa, o sea, las cosas no son por sí mismas nada, las cosas son en su cotidianeidad, son en su contexto. Entonces, pues, esta fuente del derecho llamada costumbre, si no se o sea, decir que no es fuente en absoluto en algún ámbito, pues, eso no es cierto. O sea, todas las normas para poderse interpretar se interpretan en un contexto, en un momento histórico, en definitiva, en un contexto, en su cotidianeidad. Entonces, a la final, a mí me parece que la costumbre es una regla de hermenéutica omnipresente, está en todas las reglas de interpretación, pues, por esa razón. Pero digamos, esto no es lo crucial. Hernán Fabio López pone un ejemplo, fíjense que es bastante problemático. Fíjense esta cuestión de los computadores en los juzgados, ¿no? Y entonces y sobre todo los estudiantes de consultorio jurídico que van y en lugar de subir al juzgado, coger el expediente, que es la forma, digamos, más eficiente de enterarse que ha sucedido en su proceso, en lugar de hacer todo eso, van y en el computador ni siquiera pues del juzgado, para ganar el computador del primer piso, chequean cada uno de sus procesos, o incluso pues ya ahora menos, pues eso, disculpen que estoy hablando de mi época, pues, y eso que no soy muy viejo, ¿no? Dicen que soy millennial, ¿no? Que los millennial vienen desde el 81, entonces soy millennial, igual que muchos de mis estudiantes son igualitos a mí, ¿no? en edad. Pero digamos, en mi época era, ir a ver el computador del juzgado. No, ahora uno por internet pues puede ver lo que sucede en el juzgado. Y entonces, Hernán Fabio López dice algo como esto, que esta es la cuestión problemática por un par de sentencias y bueno, y por jurisprudencia y por algunos criterios me parece problemática. Dice, vea, como el derecho procesal es de orden público, ojo que, por ejemplo, eso que pasa en los juzgados, que hay computadores o hay sistemas electrónicos o páginas web que usted puede consultar,
¿Qué pasaría si la información que está en la página web es inexacta y no corresponde con la del proceso? Y entonces Hernán Fabio López tiene una conclusión que es la que encuentro problemática y dice, oiga, pues según los criterios del derecho procesal como de orden público, básicamente él dice esto, pues interpretándolo, dice, oiga, pues el derecho procesal establece unas formas de notificación que son por estado, que es por personal, que es por aviso, y notificación a través de medios electrónicos, pues esa no está, bueno, o sea, sí está el tema del correo electrónico, eso, pero yo digo, el chequeo de procesos a través de medios electrónicos no está como forma de notificación. Esta es la notificación por estado, donde usted o la notificación a través del sistema de fijación en lista del secretario. O sea, unos papeles puercos que pegan en un papel, en una pared que usted tiene que ir a estar viendo, estar yendo a ver diariamente. Y esas son las formas de notificación, digamos, legales. Y entonces, si algún día pasa, y ha pasado bastante, que y pasa bastante para que tengan eso muy en cuenta, que si la información que aparece en la página web no corresponde con la información del proceso, lo que debiera suceder, y digamos en eso yo pudiera estar de acuerdo con Hernán Fabio López, lo que debiera suceder es que el abogado no puede, sobre pretexto de que la página web le dijo otra cosa, decir que se enteró de forma inadecuada de alguna actuación procesal. Pues es que resulta que el abogado tiene unas formas de notificación legales establecidas en el Código General del Proceso, las cuales tiene que usar para enterarse de lo que sucede en el proceso. No puede, sobre texto de que la página de internet dice otra cosa, decir, oiga, pero yo no me, como existe una página de internet, yo no me fui yo no estuve pendiente de los estados, por ejemplo. Entonces dice Hernán Fabio López, por la característica de orden público del derecho procesal, como las formas de notificación son las que establece el mismo Código General del Proceso, no se puede esgrimir como pretexto que no se notificó en forma adecuada cuando sucede que una página de internet establecida por la rama judicial consigna informaciones erróneas. Esa es como la conclusión que tiene Hernán Fabio López al respecto. Sin embargo, pues digamos hay bastantes cuestiones que pudiéramos discutir allí. Por ejemplo, esta sentencia del Consejo de Estado, sección segunda, bueno, ahí están los datos, Gerardo Arenas Monsalve, consejero ponente del 24 de abril de 2014, pues básicamente dice algo como esto, dice, mírenlo, aquí está. Dice, pues citando pues una sentencia, ya la veremos ahorita. Se destaca que los mensajes de datos son datos de comunicación procesal, los cuales cumplen con la finalidad de dar publicidad a las actuaciones surtidas en los procesos, que son de interés no solo de las partes del Ministerio Público, sino de otras autoridades judiciales. Es decir, esta sentencia está recogiendo otra sentencia, esta de constitucionalidad, que sería esta T686 de 2007, que dice, pues se pone a pensar en este problema y dice: el valor de los mensajes de datos relativos al historial de los procesos registrados en los sistemas de información computarizada de los despachos judiciales. Y entonces dice, oiga, pero no olvidemos la ley 527 del 99, que es esta ley del tratamiento pues de los datos informáticos. Y entonces dice, pues de acuerdo con esta ley, no cabe duda de que la información sobre el historial de los procesos que aparece en los computadores de los juzgados tiene el carácter de mensaje de datos, por cuanto se trata de información comunicada a través de un medio electrónico, en este caso la pantalla de un computador que opera como dispositivo de salida. Asimismo, la emisión de este tipo de datos puede considerarse un acto de comunicación procesal. Fíjense lo duro pues de este asunto para el argumento que estamos tratando, es que asimismo puede considerarse como un acto de comunicación procesal, es decir,
veladamente que está diciendo la Corte Constitucional, pues que es una forma de notificación, pues que son las notificaciones y no son comunicaciones de lo que ha sucedido en el proceso, por cuanto a través de ella se pone en conocimiento de las partes de tercero de otras autoridades las providencias, órdenes de los jueces y fiscales en relación con los procesos sometidos a su conocimiento. Y entonces pues dice la sentencia pues algo importante. Ojo que pues la progresiva implementación de este tipo de mecanismos por parte de la rama judicial no es un capricho. Responde a la finalidad de hacer más eficiente el cumplimiento de sus funciones, racionalizando el uso del tiempo por parte de los empleados y funcionarios judiciales, y se le olvida ahí la sentencia a los abogados litigantes, pues que también, o sea, esta insensatez del Código General del Proceso de establecer, por ejemplo, oralidad cuando tenemos mecanismos electrónicos, tecnológicos, telemáticos que nos permiten trabajar a distancia, pero no el código insistiendo en la inmediación y en vernos en un juzgado increíble, pues, pero ya tendremos ocasión de hacer observaciones al respecto. Pero, entonces fíjense que esto racionaliza el uso del tiempo de empleados y funcionarios judiciales. Igualmente contribuye a la publicidad de las actuaciones judiciales y a disponer de un sistema de información, al disponer de un sistema de información que permite conocer a los ciudadanos la evolución de los procesos. En definitiva, el recurso a estos sistemas de información constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia el cumplimiento eficiente de sus cometidos. Y pues dice la Corte, pues tan loables propósitos solo se satisfacen si los datos registrados en dichos sistemas tienen el carácter de información oficial. Y es que digamos, este último pedazo, o sea que una página de internet de la rama judicial establecida por ella misma, que no tenga el carácter de información oficial, digamos, es difícil. Entonces fíjense este tema de la costumbre, este tema de la interpretación y este tema de que fíjense, a pesar de que el derecho procesal es de orden público, pues ahí está también la misma dificultad interpretativa del derecho, que eso sí ha sido una cuestión eterna. Pero fíjense que a pesar de todo ello, de todos modos no podemos ignorar una situación como esto. Es que, ojo, que los loables propósitos de comunicar las decisiones judiciales registrados en sistemas computarizados tienen el carácter de información oficial, lo está diciendo la Corte Constitucional. O sea, esta información no la estamos obteniendo. Por ejemplo, existen empresas que se dedican pues como dicen, a patinar los procesos y a notificarle a los abogados de las novedades. Pues claro, uno si dijera, oiga, es que la empresa X no me notificó de manera correcta, pues claro, ahí sí, ¿qué pudiéramos decir? No, pues ¿cómo vamos a tener por encima de las notificaciones establecidas por el Código General del Proceso las notificaciones de la empresa X? Claro, ahí sí no tendría ningún sentido. Pero en el asunto de una página de internet oficial establecida por la misma rama rama judicial, y que esta información no nos resulte confiable o que debamos desconfiar de ella, pues eso es lo que me parece no tendría demasiado sentido. Y dice la Corte, es que de lo contrario, la implementación de tales sistemas no contribuiría a lograr mayores niveles de eficacia, publicidad y acceso a la administración de justicia. Incluso puede resultar contraproducente si interpretamos como lo señala ahí Hernán Fabio López. Además, entiendan ustedes otra cosa, doctores, y es que la cuestión es que recuerden que hay un concepto proveniente de la buena fe, de antiquísima buena fe, un concepto romano antiquísimo, y es el concepto que modernamente, pues normalmente actualmente se le conoce como confianza legítima. La confianza legítima, pues bueno, es la teoría de la brusquería administrativa. Bueno, no sé si estoy pronunciando o si lo estoy diciendo bien en francés, pero el asunto es que recuerden que la confianza legítima es un criterio que dice que cuando el Estado a través de su actuación ha dado lugar a que los particulares entiendan que tienen tales o cuales derechos,
esos particulares adquieren esos derechos, a pesar de que no sea correcto, ¿esos particulares adquieren esos derechos? No, no, claro que no. Pero tampoco el Estado puede obviar que actuó de manera indebida llevándole a pensar a los particulares tal o cual cosa y por lo tanto no los puede tratar de manera brusca al desmontarles esos derechos. Un ejemplo pues que entiendo sucedió en Alemania. A una señora le reconocen una pensión de manera equivocada. El Estado, gracias a la confianza legítima, pues le dice a la señora, oiga, ese derecho no es suyo, discúlpeme pues. Sin embargo, como yo mismo actué de manera equivocada, yo mismo la llevé a pensar a usted que usted tenía derecho a esa pensión tan jugosa, y usted, por supuesto, acomodó su vida a ese nivel de ingresos, pues yo no puedo desmontarle la pensión de un buen día para otro, sino que debo tratarla sin brusquedad, de manera suave, para lograr que usted se adapte a la nueva situación, a la situación que corresponde en derecho. Hubo otro ejemplo que sucedió en Colombia, el tema de San Victorino en Bogotá, que la misma administración había dado en arrendamiento lugares de uso público, pues eso simplemente es ilegal. Y el Estado, pues esto no llegó, entiendo, a instancias judiciales, fue conciliado, pero el Estado debió reconocer también que, a pesar de que, mejor dicho, entiendan de una vez, los comerciantes de San Victorino, por el hecho indebido del Estado de haber firmado unos contratos de orden de arrendamiento respecto de bienes de uso público, no por eso esos contratos, por ser del Estado y por provenir del Estado, no por eso esos contratos dejan de adolecer de nulidad absoluta por objeto ilícito, no, siguen teniendo esa característica. Solo que el Estado también debe reconocer que por su misma actuación se llegó a esa situación, y por lo tanto debe reconocerle, y como le fue reconocido a estas personas, debe reconocerle a las personas que estaban allí que debe tratarlas sin brusquedad en el camino de corregir la situación irregular. Entonces, un poco esto de la confianza legítima, volviendo a nuestro tema, pues es eso, que puede que el Estado mismo sea el que está actuando de manera irregular. ¿Por qué? Porque, doctores, las formas de revisión de procesos están establecidas en el Código General del Proceso, y en ninguna parte por allí se dice, y a través, bueno, por ahí dice que hay un plan de justicia digital, pero la verdad es que no queda claro pues de qué se trata mucho este plan. Pero el caso es que, fíjense que este Código General del Proceso, como si estuviera legislando pues para los años 70, no sé, antes del internet, no previó que cuando existieran mecanismos adecuados, debieran los procesos obtenerse la notificación y su vigilancia a través de mecanismos electrónicos, a través de páginas de internet, y por lo tanto solo previó los mecanismos del Código General del Proceso, que son básicamente los mismos del Código de Procedimiento Civil, le reitero, regulación del 70. Y por lo tanto entonces nos quedamos con la duda, porque nuestro Código General del Proceso no dice que estos mecanismos, estas páginas web, sean una forma de vigilancia de los procesos y por lo tanto de notificación a través de Estado, por ejemplo. Y entonces queda la duda, entonces esas formas de notificación sí son o no son adecuadas. Le reitero, Hernán Fabio López dice que no, porque el derecho procesal es de orden público. Yo, sin embargo, gracias a las sentencias que les acabo de citar y gracias al criterio de la confianza legítima, guardo serias dudas. ¿Cómo es que el Estado me notifica de cosas a través de una página que él mismo establece de manera ilegal? Porque sinceramente el Código General del Proceso no establece esa forma de notificación, pero bueno, establecida y digamos con un propósito loable, por supuesto, establecidas, pues tienen que estas páginas de internet estar actualizadas y tener la información coherente con lo que está sucediendo en el proceso, y si no, pues el mismo Estado está cometiendo
una falla del servicio grave y puede ser susceptible pues de responsabilidad también, responsabilidad. Solo que con esta última observación, pues fíjense, a mí me parece que de todos modos en un proceso lo que debiera suceder es que se le dijera a las personas, pues las formas de notificación son las que establece el Código General del Proceso. Si usted verificó a través de otro medio, pues problema suyo, pero queda abierta la posibilidad posteriormente de que repita en contra del Estado por una actuación en contra de la que generó confianza legítima. Digamos, es una cuestión problemática, ¿no? Porque, bueno, es discutible, ¿no? Pero el caso es que por esas razones y por estas sentencias, pues lo que dice Hernán Fabio López puede ponerse en duda. Entonces, ahora, otra aclaración que hace Hernán Fabio López es el tema de, bueno, y las normas de derecho, ¿cómo sabemos cuándo una norma es de derecho procesal y cuándo es una norma de derecho sustancial? Y digamos, esto no lo establece el lugar en donde esté ubicada la norma. O sea, si la norma está en el Código Civil, entonces es sustancial, y si está en el Código General es de carácter procesal, no. El contenido de la norma es lo que establece si es de carácter sustancial o de carácter procesal. Y entonces, nuestro derecho sustancial es sustancial porque establece obligaciones y sanciones, o como tradicionalmente se le dice, porque establece derechos y obligaciones. Y nuestro derecho procesal es procesal porque establece quién debe juzgar y cómo ese señor debe juzgar. Es por esa razón que nosotros podemos hacer esta diferencia. Y entonces, ya cerrando un poco el tema de la diferencia entre derecho procesal y derecho sustancial. Entonces, nuestro derecho sustancial es aquel que establece obligaciones y derechos, obligaciones y sanciones. O sea, que establece el deber ser de una sociedad, cómo debería ser, cómo deberíamos comportarnos. Y el derecho procesal es aquel que dice que cuando no nos comportamos como debiéramos comportarnos, cómo se restablece esa situación y cómo se imponen las sanciones correspondientes. Y por lo tanto, pues una observación también que hace Hernán Fabio López, que pues me parece pertinente. Por lo tanto, entiendan que las normas procesales, esas de cómo se establece quién juzga y cómo juzga, esa cuestión no tiene apellidos. O sea, lo que tiene apellidos es el derecho sustancial. El derecho sustancial sí tiene bastantes subdivisiones: el derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho administrativo, sí, y tiene todo el sentido porque son especializaciones bastante fuertes. Pero el derecho procesal no. El derecho procesal es una única materia que tiene unas instituciones únicas. La apelación es una apelación en todo lado. Una notificación es una notificación en todo lado. Incluso las pruebas son una actividad que se desarrolla o que se debiera desarrollar, porque es una cuestión científica que se debiera desarrollar igual en todo procedimiento. Entonces, que existan códigos de procedimiento diversos, pues simplemente no tiene sentido, y lo que agrega es complejidad a nuestro derecho y inaplicabilidad a nuestro derecho. Y entonces, por lo tanto, entiendan ustedes que pues el derecho procesal es una única cosa, y reiterando que no se puede conocer de solo el derecho procesal sin el derecho sustancial, o solo el derecho sustancial sin el derecho procesal, porque, como dice una observación que es bastante fuerte de López Blanco, dice: el abogado que es solo sustancialista o solo procesalista es un eunuco de la profesión, es alguien que no preña, es alguien que no produce, es alguien inútil. Entonces, pues, digamos, una observación, pero ya la habíamos hecho por ahí. Entonces, recuerden, las características de nuestro derecho procesal, entonces, es que es un derecho instrumental, porque es un instrumento del derecho sustancial para hacerse real. Es autónomo, porque a pesar de ser un instrumento del derecho sustancial, tiene total autonomía del derecho sustancial y desarrolla sus propios principios y sus propios valores axiológicos, básicamente resumidos en el debido proceso. Y es de orden público, es decir, no se puede
jugar con él, no se puede por voluntad de las partes cambiar su contenido. Y entonces yo quisiera llegar con todo esto pues a una definición de derecho procesal que yo agrego y que quiero aportar, y que me parece complementa las definiciones de López Blanco, de Davis Echandía, de Morales Molina, porque me parece que olvidan todos ellos algunas cuestiones cruciales. Entonces, habíamos dicho que el derecho procesal, que dice Morales Molina, citado por López Blanco, es aquel conjunto de normas que regula la actividad jurisdiccional. Yo, pues, citando a Davis Echandía, digo algo muy similar. Esto es en un artículo que está por publicarse de mi autoría. Digo que el derecho procesal se puede definir como la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado. Hasta allí me parece que López Blanco, Morales Molina y Davis Echandía dicen básicamente lo mismo. Es un conjunto de normas que regula la función jurisdiccional. No obstante, tal definición en mi concepto debe ser complementada. El derecho procesal es el conjunto de normas que regula el ejercicio de la jurisdicción. Aquí pues citando a López Blanco, es un libro de 2007, pero dice lo mismo en este de 2016. Y entonces hasta ahí vamos bien. Sin embargo, estas normas, que es lo que yo complemento, estas normas siempre deben regular dos cosas. Es decir, estas normas tienen dos objetos de regulación. El derecho procesal tiene dos objetos de regulación y a su vez estas normas tienen dos propósitos fundamentales. Es decir, estas normas siempre deben regular dos cosas o tienen dos objetos de regulación. ¿Quién tiene jurisdicción y competencia para un caso dado? Es decir, ¿quién tiene la facultad de administrar justicia en un caso dado? Es decir, el desarrollo del criterio del juez natural. Y además, estas normas siempre deben decir cómo ese que tiene jurisdicción y competencia debe administrar justicia o cómo se debe desarrollar un proceso judicial. Un poco acudiendo también a Hernán Fabio López y el tema de la definición de jurisdicción y competencia, bueno, y todo eso. Entonces, el derecho procesal tiene dos objetos de regulación. Siempre regula quién debe juzgar y siempre regula cómo se debe juzgar. Y fíjense que siempre regula esas dos cosas. Porque, ¿quién es el juez competente para un determinado proceso? Pues según las normas de competencia estableceremos ello. Pero hay una norma que se llama de competencia residual que dice que si el Código General del Proceso no establece un juez competente específico para una causa específica, de todos modos entiendan que el juez civil de circuito es el juez competente para esa causa. O sea, el juez civil de circuito es un juez de competencia residual porque todo lo que no esté asignado a un juez específico, entonces le irá a la competencia de este juez. Así que fíjense que el derecho procesal siempre dice quién juzga. Y además el derecho procesal siempre dice cómo se juzga. Porque cuando nosotros vamos a la definición, al artículo introductorio de lo que es un proceso verbal, ese artículo dice que, salvo norma en contrario, todo proceso judicial se desarrollará bajo la regla del proceso verbal o proceso declarativo verbal. Entonces fíjense que el Código General del Proceso también dice siempre cómo se juzga. Porque una norma específica dice que tal asunto se juzga a través de un proceso liquidatorio, un proceso sucesorio, un proceso verbal sumario, un proceso ejecutivo o lo que sea. O si las normas se les olvida mencionar el caso específico, de todos modos, el proceso general, el plenario, el que es la regla general, es el proceso verbal. Entonces, si alguna discusión no tiene un proceso asignado, de todos modos lo tiene residualmente porque existe el proceso verbal, que es el proceso que regula todos los procedimientos, salvo que hayan normas de excepción que envíe el procedimiento a
una instancia particular. Entonces fíjense que nuestro derecho procesal es aquel conjunto de normas que regulan la función jurisdiccional, porque nuestro derecho procesal siempre dice dos cosas: quién juzga y cómo juzga. Pero además no podemos olvidar que estas normas siempre tienen dos propósitos fundamentales atrás. Se debe juzgar por el juez competente a través de procedimientos previamente establecidos, es decir, esto de quién juzga y cómo juzga es desarrollo del principio de legalidad. Se debe juzgar así, pero porque tenemos dos propósitos teleológicos fundamentales atrás de todo ello, y es que hacer efectivo el derecho sustancial, como ya lo vimos, y entre tanto, mientras tanto, durante ello, garantizar el debido proceso. Entonces, en definitiva o en conclusión a esta clase, el concepto de derecho procesal que manejamos en esta clase sería el siguiente. El derecho procesal es el conjunto de normas o la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional, y siempre tiene dos objetos de regulación y dos propósitos fundamentales. Los dos objetos de regulación, o lo que regula el derecho procesal, es quién puede juzgar y cómo ese señor puede juzgar. Y todo eso tiene dos fines teleológicos, axiológicos, cruciales moralmente, y es que el derecho procesal tiene dos propósitos fundamentales: hacer efectivo el derecho sustancial, digamos, ese es su propósito principal, pero no podemos olvidar que entre tanto, mientras hacemos efectivo el derecho sustancial, garantizamos o debemos garantizar el debido proceso. Listo, señores, pues esta sería nuestra clase en esta ocasión para cerrar el tema del concepto de derecho procesal.